Bienvenidos al podcast El Espíritu Santo en el Ministerio y la Iglesia. Hoy les vamos a hablar sobre mi bautismo del Espíritu Santo. Mi nombre es Manuel Torres. Mi experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, yo me acuerdo que fue en pandemia, en el 2020, en un Noches con Jesús, cuando todos estamos encerrados por culpa del COVID. Yo estaba aquí en mi casa y el miércoles anterior los pastores habían anunciado sobre el bautismo del Espíritu Santo el siguiente miércoles. Yo estaba muy expectante con lo que iba a pasar y cuando llegó el día, con mi familia nos preparamos, dejamos todo organizado para esa ocasión tan especial. Me acuerdo muy bien porque el pastor estuvo hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo eh, alrededor de la Biblia y pues ya con los discípulos después de que Jesús ascendiera. Y yo me acuerdo que cuando inició yo solo pensaba, necesito ese bautismo, quiero ese bautismo, era como una necesidad que, por decirlo así, me consumía. Cuando llegó el momento, el pastor empezó a ministrar y yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera muy fuerte y muy evidente. Eh, Me acuerdo que yo estaba sentado en una silla, eh, estaba ahí escuchando, expectante de lo que iba a pasar. En el momento de la administración, eh, yo, o sea, es como algo indescriptible, o sea, empecé a llorar, eh, empecé a sentir caliente, pero no caliente por que estuviera enfermo ni nada así, sino es que lo que digo es como algo indescriptible y de la nada empecé a hablar en lenguas y fue algo increíble, un poco raro porque pues era algo que yo no había experimentado nunca, pero cuando pasó fue algo increíble. Y yo empecé a hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas. Y lo más sorprendente para mí es que el Espíritu Santo me iba revelando lo que yo iba diciendo. Y con eso me dio muchas palabras. El antes, yo me acuerdo que ese mismo día, en la mañana, yo estaba en mi devocional y estaba orando porque sabía lo que iba a pasar esa noche. O pues no tanto lo que iba a pasar, sino ya lo que los pastores habían dicho. Y preciso, ese día yo leí lo del bautismo del Espíritu Santo hacia los discípulos. Y prácticamente 15-20 minutos antes de que empezara el Noches con Jesús, yo estaba muy expectante sobre lo que iba a pasar, lo que dije, organizamos todo, acomodamos todo, fue la verdad muy chévere, o sea, fue increíble. Y, o sea, en el momento que recibí el bautismo, o sea, fue increíble. Y justo después, o sea, cuando el pastor terminó de ministrar ese Noches con Jesús, yo me acuerdo que estaba en el piso tirado, no sabía cómo había llegado ahí, estaba llorando, eh, y pues caí en cuenta de todo lo que había pasado, de que había hablado en lenguas, que era algo que pues, nunca me había pasado, y fue algo sorprendente para mí, y pues el hecho de que estuviera en el piso sin saber cómo, sin saber cuándo, y después de eso, o sea, con los chicos de Jesús y yo sentía tanta alegría, o sea, me sentía increíble, porque sabía que el Espíritu Santo estaba en mí, porque lo había recibido, y porque eh, el Espíritu Santo me había dado ese don de hablar en lenguas y fue una experiencia extraordinaria. Eh, en el momento que los pastores anunciaron sobre el bautismo del Espíritu Santo, yo, yo me sentí raro, la verdad, o sea, digamos que muchas cosas empezaron a venir en mi cabeza. Eh, la verdad no, o sea, yo pensaba, ¿cómo será que esto si es para mí? ¿Será que lo voy a recibir? Y pues mi cabeza pensaba y pensaba y pensaba y pensaba, no sabía si lo iba a conseguir. Sabía que
Algunos de mi familia ya lo tenían, los pastores lo tenían evidentemente, pero pues yo no sabía si yo lo iba a tener, si iba a tener ese bautismo del Espíritu Santo, esa comunión con Él, no lo sabía. Y pues siempre fue como ese miedo de incertidumbre, de no saber si lo iba a conseguir. Y pues sí, o sea, eran como nervios. Y cuando ya era el día, cuando fue ese miércoles de Noches con Jesús, mi cabeza seguía pensando y pensando y pensando. Y como lo dije anteriormente, pues yo leí sobre el bautismo con los discípulos. Y cuando lo estaba leyendo, yo estaba diciendo, ellos caminaron con Jesús, hablaron con Jesús y Jesús les prometió el bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿será que es para mí? Y en ese momento el Señor me dijo, eso es para ti, eso es para todos ustedes. Yo lo prometí, yo se los prometí a ustedes. Y cuando estamos ya en el Noches con Jesús, el pastor está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, que una de las señales del bautismo era hablar en lenguas. Y yo decía, ¿y si no hablo en lenguas? O sea, ¿será que no lo recibí, no lo habrá recibido? Si no llego a hablar en lenguas. Y mi cabeza pensaba, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago? Pero simplemente le entregué todo al Espíritu Santo y él fue el que ya hizo la obra. Empecé a hablar en lenguas, a llorar, a sudar, terminé en el piso. Fue una experiencia extraordinaria.